Entonces, el día de hoy vamos a aprender a cómo personalizar cada uno de esos formularios. O sea, los vamos a dejar a nuestro gusto, ¿verdad? Y para eso existe una parte dentro de Access, ¿sí? Que se llama el diseño. Entonces, el diseño prácticamente es eso, ¿verdad? O sea, es poder diseñar o personalizar los formularios, ¿verdad? Esta es la base de datos que teníamos del sábado pasado, los mismos formularios, ¿sí? Entonces, por eso fue que no les dejé tarea el día de hoy, ¿verdad? Porque crear realmente un formulario no es más que decirle crear asistente de formularios y seleccionar la tabla, siguiente, el diseño, etcétera, etcétera, y finalizar, ¿verdad? En cambio, el día de hoy ya vamos a ver cómo crear un formulario utilizando el asistente, pero cómo lo vamos a poder personalizar, ¿verdad? O sea, dejarlo a nuestro gusto, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo mis formularios creados, como ustedes lo pueden ver aquí del lado izquierdo, ¿verdad? Aquí tengo mi listado de objetos realmente que yo voy agregando a mi base de datos. ¿Sí? Las tablas están escondidas, recuérdense, las voy a expandir por medio de este pequeño botoncito de una doble flecha hacia abajo, ¿verdad? Me muestra el listado de las tablas y las quiero ocultar porque hay demasiados objetos aquí, me interesa ver realmente solo los formularios, pues lo voy a esconder, ¿verdad? Con la doble flecha hacia arriba va a esconder todos los elementos de ese objeto, ¿verdad? Entonces, teníamos de hecho estos formularios y uno de los primeros que habíamos creado era el formulario cliente, ¿verdad? Para poderlo abrir, simplemente le doy doble clic y aquí van a notar ustedes realmente cómo quedó el formulario utilizando el asistente, ¿verdad? Entonces, aquí de hecho yo podría empezar a ingresar información dentro del formulario, ¿sí? Donde me va a solicitar la información que ustedes ven aquí en el formulario, ¿verdad? Pero no es muy complicado, ¿verdad? Tiene cierta regla que debemos de seguir para llenar la base de datos, obviamente si la hay, ¿verdad? Pero lo que me interesa ahorita es cómo modificar o personalizar los formularios. Ya cuando tengamos personalizados los formularios, ya vamos a ver cómo se ingresa la información y en qué orden, ¿verdad? Porque no se puede ingresar la información a diestra y siniestra, ¿verdad? Lo que debe tener un orden, ¿verdad? Bueno, entonces, para poder modificar este formulario, para ver el diseño, o sea, para poderlo personalizar, hay dos formas de hacerlo, ¿sí? Cualquiera de las dos formas funciona. Miren, por ejemplo, yo quiero modificar el formulario cliente, presiono clic derecho sobre él y ahí me dice, por medio de un menú contextual, qué es lo que quiero ejecutar sobre este formulario. Miren. Y lo que me interesa ahorita no es ni cambiar el nombre, ni ocultarlo, ni eliminar, copiar, etcétera, etcétera, sino me voy a ir a la vista de diseño. ¿Sí? De hecho, ustedes van a notar ahí que tiene una como pequeña regla, una escuadra, un lapicito. Entonces, eso significa que yo voy a poder modificar este formulario que tengo seleccionado, que en este caso es cliente. Miren, vista de diseño, ¿sí? Esta es una forma de abrir la vista de diseño del formulario. O, si no, le doy doble clic, clic derecho al formulario dentro de él y me voy a vista de diseño, ¿verdad? El resultado prácticamente es el mismo, ¿verdad? Ahora bien, estamos viendo el formulario en vista de diseño. Lo que hace realmente aquí Access es me va a permitir modificar la información que yo quiera. Todo, prácticamente todo, ¿sí? Y de hecho en la parte de arriba, vean ustedes, voy a jalar un poco la ventana para que podamos ver el título. ¿Sí? Dice herramientas de diseño de formulario, ¿verdad? Me dice diseño, organizar y formato, miren. Muy bien. Entonces, ¿qué puedo hacer realmente dentro de un formulario? El formulario, para empezar, está compuesto de tres partes, ¿sí? Si ustedes notan en el formulario, en la parte superior dice encabezado del formulario y hay un pequeño cuadriculado, ahorita aparece de color gris. Luego dice detalle, hay otra pequeña barrita también que dice detalle.
y hay un pequeño cuadriculado abajo que está en blanco. Y por último dice pie del formulario, y abajo del pie del formulario no hay nada, ¿verdad? Esto sucede porque normalmente en un formulario normalmente, ¿verdad? Usted no se agrega información, ¿verdad? Por eso aparece desactivado o aparece oculto, ¿sí? Pero esas serían las tres partes de un formulario. El encabezado es lo que va en la parte superior. Si yo lo abro, es esta parte de aquí arriba, miren, donde dice cliente tabular, dice cliente, NIP, nombre, aparecen los nombres de los campos, ¿sí? Vean ustedes que aparecen los nombres de los campos y abajo en el detalle aparece el espacio respectivo para cada uno de los campos, ¿verdad? O sea que cada cuadrito de estos corresponde a uno de los nombres que aparecen arriba, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa cuando yo me voy al diseño? En la parte superior sigue diciendo los nombres de los campos, ¿sí? Pero ahora en vista de diseño, noten ustedes que en la parte de abajo donde aparecían los cuadritos en blanco, ahora aparecen unos nombres que de hecho son los mismos nombres que están en la parte superior, ¿sí? Estos nombres, los que están aquí abajo, ¿sí? Que están de color blanco, realmente es el nombre del campo, es el nombre que está relacionado directamente al campo de la tabla cliente, ¿sí? Tienen que tener mucho cuidado a la hora de modificar su formulario, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué o cómo poder identificar qué es lo que sí puedo y no puedo modificar. Pero vean ustedes que en el encabezado yo tengo un pequeño espacio, ¿sí? Reducido, por decirlo así, pero este lo puedo ampliar, miren. Cuando yo ubico el puntero del mouse en el borde, ¿sí? Vean ustedes, aparece una doble flecha hacia abajo, ¿sí? Eso significa, como en toda la paquetería de Office, que eso me permite arrastrar hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Vean ustedes, lo voy a arrastrar hacia abajo, y lo que estoy haciendo realmente es cambiar el alto, ¿sí? Del encabezado del formulario. Miren, le puedo dar todo el tamaño que yo quiera, pero eso va a implicar, vean ustedes, que va a cambiar a la hora de abrir mi formulario, ¿verdad? Y eso ya no tiene una mejor vista, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero yo lo puedo modificar a mi gusto realmente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa con el detalle, miren, yo lo puedo cambiar, ¿sí? A mi gusto, ¿sí? Si yo le doy ver, aquí van a notar ustedes que también creció. ¿Y qué pasa con el pie del formulario? Aunque aparece desactivado, yo lo puedo activar agrandando su área de trabajo. Para eso voy a colocar el puntero del mouse, miren, en la parte de abajo donde dice pie de formulario, y lo voy a arrastrar hacia abajo para agrandar el área del pie del formulario. Y ahí sí ya tengo las tres partes visibles, ¿verdad? Bueno, ¿cómo hago para poder identificar realmente en lo que va en el encabezado, en el pie del formulario o en el detalle? Normalmente en el encabezado van los títulos, el nombre de la empresa, el logotipo, la dirección, el nombre del formulario, un correo electrónico, ¿sí? Normalmente en el detalle va la información que pertenece directamente a mi formulario, que en este caso serían los datos propios de un cliente, y en el pie del formulario pues podría agregar pequeños textos o por ejemplo desarrollado por el nombre de la persona que hizo el programita, ¿sí? Informaciones que va a ir en la parte de abajo del formulario, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué puedo hacer en el encabezado, en el pie o en el detalle? Como primer punto, yo puedo cambiar el fondo, vean ustedes, clic derecho en cualquier parte del fondo del encabezado, me va a aparecer un menú contextual. En este caso nos vamos a enfocar en esto, miren que dice color de fondo de relleno. Yo le puedo cambiar el fondo a mi gusto, ¿sí? Vean ustedes. Y lo mismo puedo hacer con el detalle y con el pie del formulario, ¿sí? Vean ustedes
cómo modifiqué en este caso el fondo de cada una de las partes de mi formulario. Entonces, por medio de colores ya puedo ver realmente dónde está delimitada cada una de las áreas, ¿verdad? Tanto del encabezado, del detalle, como del pie del formulario, ¿verdad? Muy bien, como segundo punto, ¿qué es lo que puedo agregar realmente o modificar dentro de un formulario? Bueno, veamos entonces. Para poder saber lo que yo puedo modificar o no, tengan en cuenta lo siguiente, ¿sí? Lo que ustedes ven en la parte normalmente en el encabezado, a esto se le llama una etiqueta, ¿sí? En programación, una etiqueta se utiliza normalmente para poderle colocar un nombre a un objeto, ¿sí? O para escribir información para que el usuario que abra este formulario lo pueda visualizar, pueda ver información, ¿verdad? Información que no cambia, no se mueve, ¿sí? No se puede modificar en tiempo real, ¿sí? Mientras que lo que ustedes ven en la parte de abajo se llama cuadro de texto. El cuadro de texto está siempre enlazado a una tabla y a un campo en específico de la base de datos, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé yo qué es cuadro de texto y qué es una etiqueta? Bueno, para eso yo le voy a dar clic derecho. Vean ustedes, cuando yo selecciono cualquiera de los objetos, siempre va a aparecer un recuadro alrededor, ¿sí? Y si le doy clic derecho, propiedades, me va a aparecer mi hoja de propiedades de mi formulario, ¿sí? Y aquí me muestra información del objeto que tengo seleccionado. En este caso dice hoja de propiedades y aquí dice tipo de selección, o sea, ¿qué es lo que tengo seleccionado? Me dice, miren, una etiqueta. Las etiquetas ustedes la pueden modificar a su gusto. Pueden escribir lo que ustedes quieran, ¿sí? Dentro de él. Por ejemplo, como esta es una etiqueta, yo lo voy a colocar aquí. Clientes de la empresa, ¿sí? Y esta etiqueta la voy a agrandar, lo que ustedes ya saben hacer en Word, ¿verdad? La puedo mover, ¿sí? Y lo que ustedes ya saben hacer dentro de Word, ¿verdad? Algo tan sencillo, ¿sí? Vean cómo centrar a la izquierda, a la derecha, cambiar el color, cambiar el tipo de letra, lo que ustedes quieran, realmente, ¿verdad? Entonces, esto obviamente ya lo saben utilizar ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Le pueden cambiar incluso el relleno, ¿verdad? Como que fuera una forma o un cuadro de texto dentro de un documento de Word, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tengo aquí entonces las etiquetas. Miren, en la parte de arriba siempre estamos en el encabezado DPI. Dice que eso también es una etiqueta, o sea, se lo puedo modificar el contenido a mi gusto, ¿sí? Aquí dice correo, dice teléfono, dirección, nombre cliente, NIT, vean, también es una etiqueta, cliente, también es una etiqueta, pero ¿qué pasa cuando me paso a la parte del detalle? Miren, código, aquí me dice que es un cuadro de texto, entonces aquí tengo que tener mucho cuidado, ¿verdad? Normalmente los cuadros de texto están enlazados a un campo de la base de datos. Quiere decir que hay un campo dentro de la tabla cliente que se llama código cliente, miren, ¿sí? Y este lo puedo modificar de lugar, eso sí, no hay problema, ¿sí? Lo que no puedo hacer realmente es modificar su contenido, ¿sí? Porque si a mí no me aparece, yo digo, yo quiero que diga código de cliente. Cuando yo abra mi formulario me va a marcar error, porque me va a decir, mire, en su tabla cliente no hay ningún campo que se llama código espacio de espacio cliente, ¿sí? Entonces, los cuadros de texto que están enlazados a un campo dentro de una tabla, esos no los deben de modificar el contenido, ¿verdad? O sea, el nombre que aparece dentro. Lo que sí pueden hacer es moverlo de lugar,
Le pueden cambiar tipo de letra, tamaño, etcétera, 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 lo que ya saben hacer en formato de texto dentro de un documento de Word, ¿verdad? Entonces, vean ustedes lo que voy a hacer, ¿sí? Yo voy a modificar la información, ¿sí? De mi encabezado. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a agrandar un poco mi encabezado, le voy a cambiar el color. Vamos a colocar ahí un color para que puedan ver la información. Miren, si se dan cuenta, la forma de seleccionar igual que en Word, ¿verdad? ¿Sí? Con clic sostenido puedo mover todos al mismo tiempo. Por ejemplo, yo quiero agregar el nombre de la empresa, ¿sí? Aquí arriba, miren. ¿Cómo hago para eso? Bueno, para eso, dentro de mi pestañita de diseño, usted va a encontrar este pequeño grupo, miren, que se llama controles. Los controles son aquellos objetos que yo puedo insertar dentro de un formulario. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo el uso de cada uno de ellos. Y vamos a empezar con los básicos, miren, con los sencillos. La etiqueta, miren. Recuérdense, la etiqueta es la que me permite escribir cualquier contenido y va a aparecer fija dentro de un formulario, ¿verdad? Miren, la etiqueta. Yo la selecciono, la dibujo a mi tamaño y escribo dentro de él, ¿sí? Farmacia insegura, miren, que sería el nombre de la empresa, y a esta pues ya le puedo cambiar todo lo que ustedes ya saben, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí tengo un título, que es el nombre de la empresa, por medio de una etiqueta, ¿verdad? Si yo veo mi formulario, vean, aquí tengo el encabezado, ya lo estoy modificando a mi gusto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más puedo agregar? Bueno, quiero agregar otra etiqueta que diga, por ejemplo, Séptima Avenida, 3-25, zona 1, San José y Nula, ¿sí? Y ya lo modifico a mi gusto, ¿verdad? ¿Sí? Y le vamos a cambiar el color a la letra, ¿sí? Incluso podría decir, bueno, voy a copiar esto, voy a mover todo para abajo, lo selecciono y esto lo voy a copiar, control C, control V, miren, el mismo procedimiento que saben hacer en cualquier programa de Word, ¿sí? Le vamos a colocar aquí email. Vamos a ponerle aquí ventas segura.com. Y podría agregarle el teléfono y otro montón de información relacionado directamente con la empresa, ¿verdad? Sí.
Incluso podría agregarle aquí, miren, un pequeño logotipo, ¿sí? Si tuviera la empresa, ¿verdad? Sí, a través de una imagen, ¿sí? Bueno, entonces lo que estoy haciendo ahorita es personalizar el formulario, ¿verdad? Ya le agregué etiquetas, que son las que yo puedo agregar, y esas en un formulario, vean, no se pueden modificar, ¿verdad? Cuando estoy viendo la información, ¿sí? Los cuadros de texto sí me permiten modificarse porque son, realmente son campos, ¿verdad? Que están enlazados a este objeto, que es un cuadro de texto, ¿sí? Bueno, entonces, ahí tengo esto, ¿bien? ¿Qué es lo que puedo hacer entonces? Agregamos algo sencillo aquí en el pie del formulario de una vez. ¿Sí? Y vamos a reducir el tamaño. Muy bien, entonces ya tengo mi formulario, bien, modificado. Estos, los cuadros de texto, el contenido no lo pueden modificar porque está enlazado a un campo de la tabla cliente. Lo que sí pueden hacer es cambiarle, por ejemplo, el color, ¿sí? A la letra, el tipo de letra, centrado, etcétera, etcétera. Miren, eso sí lo pueden hacer. ¿Sí? Vean, ya cambió el color, ¿verdad? ¿Sí? Otra cosa que sí podemos hacer, y de hecho vamos a ingresar, por ejemplo, un Meet 23 25 12 12-2, miren. Nombre, Josefina Pérez de la Cruz. Dirección, 45 calle 13-65, zona 1. Teléfono, 56 56 45 45. Email, jpdc @gmail.com. DPI, bien, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo ahorita es ingresar información dentro de un formulario, ¿sí? Vean ustedes por el tipo de formulario que creamos en este caso, ¿sí? Los registros, o sea, los datos de los clientes van a aparecer en el detalle uno sobre otro, miren. Aquí me aparece la información para el segundo cliente, miren, ¿sí? Pero ¿qué pasa con estos campos? Miren, si se dan cuenta, hay unos que son demasiado cortos para la información que pueden almacenar. Entonces, prácticamente lo que tengo que hacer también es modificar, ¿sí? Posiblemente el ancho, ¿sí? De cada uno de los cuadros de texto, ¿verdad? Que eso sí lo puedo hacer dentro de un formulario. Entonces aquí donde dice cliente, realmente yo le voy a colocar la palabra código, ¿sí? Porque realmente es el código del cliente. Y lo voy a mover y lo voy a reducir porque el código normalmente es un numerito y este puede ir ahí abajo ocupando menos espacio, ¿sí? El NID es un poco más grande y así voy a ir modificando, ¿sí? Las etiquetas sí las puedo modificar, ¿verdad? Luego el NID posiblemente lo voy a tener que mover. Luego la etiqueta de nombre. Y así le voy a ir acomodando realmente el espacio necesario para que la información se visualice correctamente, ¿verdad? Si fuera necesario, este formulario lo puedo arrastrar o agrandar a lo ancho, ¿verdad? Miren, con una doble flecha hacia la derecha, ahí me agranda las tres áreas, miren, encabezado, pie y detalle, ¿sí? Y entonces ya puedo mover realmente mis objetos más a la derecha y empezarles a dar el espacio correspondiente.
a cada uno de ellos, miren. La dirección normalmente es más grande. El teléfono. La etiqueta sí la puedo modificar. Y también para que se vea mejor con mayúscula. Sí, lo puedo centrar. El correo, la etiqueta nada más. ¿Verdad? Como es etiqueta, correo electrónico, ¿sí? El DPI. Lo puedo agrandar. O decirle número de DPI, ¿verdad? ¿Sí? Veo que realmente el espacio este que está aquí abajo del detalle está de más, ¿verdad? Entonces lo voy a reducir para que se mire mejor mi formulario. ¿Miren? Vean ustedes, entonces ya se ve mejor, ¿verdad? Ya puedo ingresar otro NIT aquí. Otro nombre. Mariano Pío Juárez. ¿Sí? ¿Sí? Entonces vean ustedes, la información ya se ve mejor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces de esta forma yo puedo ir modificando la apariencia de mi formulario, ¿sí? Recuérdense, clic derecho, vista diseño, selecciono el objeto o los objetos, miren, incluso en este caso que son varios, yo quiero que tengan la misma apariencia. Por ejemplo, los quiero cambiar el mismo color a todos. Un color café con negría y todos centrados, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Incluso lo puedo cambiar el relleno de esta forma. Diseño, quiero ver cómo queda. Y ahí va quedando, miren. Entonces, de esta forma puedo modificar el formulario a mi gusto, ¿verdad? Entonces, esta va a ser la tarea de ustedes para la próxima semana, ¿verdad? Ya todos tienen la base de datos, ya saben cómo crear los formularios y ahora ya saben cómo modificar los formularios, ¿sí? Me van a modificar el cliente compra, lo que dice detalle, ese no lo vayan a modificar, ¿sí? Solo cliente compra, empleado, factura, moto, producto y proveedor. Van a agregar su encabezado, ¿sí? Ustedes le ponen el nombre que quieran, los datos que quieran, los colores, estilo y todo lo que ustedes quieran, ahí a su gusto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no sé si tienen alguna duda con lo que No, vimos. profe. ¿No? ¿Estamos claros? Sí, gracias. Bueno, entonces realmente, si se dan cuenta, es bien fácil, ¿verdad? Solo clic derecho, vista diseño, y ahorita lo que tengo que hacer es cerrar el formulario y me va a decir si quiero guardar los cambios, ¿verdad? Como modifiqué el formulario cliente, le digo sí o no, o cancelar, ¿verdad? Entonces le digo que sí, guarde los cambios, miren. Y cada vez que yo abra mi formulario, ya queda con los cambios realizados, ¿verdad? Profe,